Buenos días, profe. Sí, la Bueno, escucho. hola, Zaira. Listo, entonces vamos a hacer sobre la asesoría sobre diabetes mellitus tipo 1. El artículo que les envié de diabetes mellitus tipo 1, pues estaba bastante completo, que le explicaban tanto la patogenia, el tratamiento, las estadísticas. De la parte de las estadísticas es muy extraño que yo les voy a preguntar eso porque eso es muy exacto. Yo no les voy a preguntar que el 60% de tantos pacientes presentan diabetes mellitus tipo 1 o que uno de cada 100 tiene un familiar con diabetes. Eso no es la idea del parcial, y pues en los quizzes han visto que no les pregunto sobre estadísticas. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta en especial de diabetes o les hago un pequeño resumen de todo? Profe, pues mejor aquí se nos hace el resumen y luego le hacemos las preguntas de lo que no diga o de lo que estamos en duda. Listo, Zaira. Sí, señor. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1, al principio se pensaba que solamente era la predisposición genética lo que hacía que desarrollaran diabetes mellitus tipo 1. Pero actualmente ya se sabe que tiene que ser tanto la predisposición genética como el entorno familiar del paciente. Es decir, termina siendo también una enfermedad multifactorial. A pesar de que es autoinmune, tiene tanto el componente genético como el componente ambiental. Es decir, tiene uno que tener cambios ¿cambios de qué? Cambios en la vida, dietas hiperglicémicas, con muchos carbohidratos, que le haga que uno haga el cambio suficiente para que las células betas del páncreas terminen a tener cambios. ¿Listo? Entonces, se caracteriza porque hay una pérdida de las células betas del páncreas y de su funcionalidad principalmente. Y esto se produce por la disglicemia, que se produce por el... Por el... que se produce de la disglicemia, que se produce por la alteración que se presenta en las células betas del páncreas. Entonces, dentro del diagnóstico, siempre para diabetes, eso es tanto para diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2, se tienen en cuenta dos parámetros de glucosa central. Recuerden que siempre debe ser glucosa central, es decir, no puede ser por medio de glucometrías, tiene que ser glucosa en suero. Entonces, si la glucosa en suero después del ayuno está en ayuno está en 126 o más de 126, se le puede hacer diagnóstico de diabetes al paciente. Igualmente, si se hace una glucosa en suero mayor de 200, también se puede hacer un diagnóstico de diabetes en el paciente. Pero esta glucosa en suero al azar, que sea mayor de 200, puede variar. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo por lo menos hoy hace una dieta hiperglicémica, con muchas concentraciones de azúcar, puede hacer de que eso le varíe la concentración de glucosa en sangre. Y por eso puede variar, entonces se le toma casi siempre dos rangos al paciente. O cuando, por lo menos, si nos sale elevado mucho en urgencias, nos sale por lo menos 210. Entonces le pedimos la hemoglobina glicosilada y le pedimos la glucosa pre y postprandial al paciente. Y el otro parámetro es la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%. Este parámetro no es tan sensible en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué creen ustedes que no es tan sensible la hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1? Porque en la diabetes tipo 1 la glucosa se puede unir con la insulina, mientras que en la 2... Ay, no, espera, ¿qué? Espera, profe, debe pensar y procesar. ¿Qué, Laura? Casi no te escuché, pues. Laura. Profe, aquí estoy. Nada, que lo estoy procesando, pensando. Bueno, ¿por qué no es tan sensible la hemoglobina glicosilada? Y si se lo pregunto en el parcial, me deben responder de que el parámetro que no es sensible es la hemoglobina glicosilada, porque los cambios en la diabetes mellitus tipo 1 son abruptos. Es decir, se puede haber una pérdida en la funcionalidad de las células betas del páncreas en un mes. Y la hemoglobina glicosilada mide el funcionamiento de los últimos 3 meses de cómo tuvimos la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, el hecho de que no tengamos una hemoglobina glicosilada normal
no quiere decir de que el paciente no tenga diabetes mellitus tipo 1. Entonces, por eso es que se le tiene, o sea, es menos sensible el diagnóstico con la hemoglobina glicosilada. Entonces, siempre tenemos en cuenta más que todo las glucosas y las glucosas tanto en ayuna como al azar. El diagnóstico se puede hacer por paraclínicos, hablando de diabetes mellitus tipo 1, por una concentración baja de péptido C, que la concentración baja de péptido C lo que nos marca o lo que nos quiere indicar es de que no hay suficiente insulina endógena, es decir, en nuestra torrente sanguínea no hay suficiente insulina que degrade la parte de la glucosa, o por medio de anticuerpos pancreáticos contra las células beta. Estos anticuerpos, por lo menos lo que utilizan mucho los internistas, se tienen para anticuerpos para la insulina, para el glutamato, para el antígeno del islote, para el transportador de zinc o para la triptaponina. Esos anticuerpos se pueden medir y si los tiene elevado el paciente, puede ser de que tenga diabetes. Casi siempre cuando tienen 2 o más anticuerpos del paciente. Entonces, si tiene 2 o más anticuerpos del paciente, podemos decir de que el paciente tiene una diabetes mellitus tipo 1 que está en estadio 1, es decir, nada más tiene los cambios en anticuerpos. Pero si además de los cambios de anticuerpos, también hace una progresión rápida, anomalías metabólicas, es decir, una acidosis metabólica casi siempre, entonces ya se puede decir de que tiene una diabetes mellitus tipo 1 en estadio 2 o en estadio 3. Eso lo explica muy bien el artículo. Dentro de los síntomas tenemos los síntomas normales de diabetes, que son poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, y pueden haber alteraciones metabólicas abruptas, que es lo que más nos lleva a que el paciente tenga diabetes mellitus tipo 1 y no sea diabetes mellitus tipo 2. Estos pacientes casi siempre debutan con cetoacidosis diabética y casi siempre debutan con ingresos a las unidades de cuidados intensivos. A diferencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, quien presenta los síntomas de forma paulatina, y uno se puede dar dando cuenta en la consulta externa de que el paciente sufre de diabetes. Entonces, dentro de la parte de la genética, encontramos dos haplotipos, que son los alelos a los cuales codifica para la diabetes, que son los HLA, y ahí en el artículo nos decía el nombre del gen, el grupo, la proteína y la secuencia codificadora. Era lo que significaba HLA, que es el prefijo, el DRB1, que es el nombre del gen, el 0301, el DQA1, ese es el grupo, o sea, entre asterisco y asterisco van marcando un espacio del alelo. Entonces, lo primero de las letras es el prefijo, después el nombre del gen, entre los siguientes asteriscos es el grupo, posteriormente la proteína y por último la secuencia codificadora. Para que lo tengan en cuenta que se los puedo preguntar en el parcial. Dentro del fenotipo inmunológico, entonces, hay unos cambios a nivel de las células betas pancreáticas, tanto en el sistema inmune como en el sistema adaptativo. Estos cambios se han estudiado principalmente los cambios que se producen principalmente los cambios que se producen por Profe, desactivó el audio. listo, ya. Entonces, se han estudiado infecciones virales frecuentes, principalmente por el enterovirus, que lo que produce es una infección viral crónica en las células betas del páncreas, que nos va a llevar a una inflamación crónica y se va a hacer un desarrollo autoinmune, que lo que va a terminar es destruyendo las células betas del páncreas. Pero esto todavía está en investigación, lo explica muy bien el artículo. Listo. Entonces, en la primera figura, que fue lo que le pregunté sobre cómo era la activación del CD4 y del CD8, entonces, lo primero que se presenta es las células presentadoras de antígenos, que estas células presentadoras de antígenos lo que hace es que interactúan con los CD4
y lo vuelve autorreactivos. Estos antígenos autorreactivos median la activación de los CD8, que posteriormente lo que van a hacer es ingresar a los islotes y lisar las células betas del páncreas. Este proceso de lisar las células betas del páncreas hace una expresión molecular en la clase 1 del complejo principal de incompatibilidad, y también se exacerba, es decir, se empieza primero a lisar las células beta del páncreas y se exacerba, es decir, se sigue aumentando mucho más el proceso de lisar las células porque se liberan citoquímicas proinflamatorias. Dentro de esto encontramos las células natural killer, encontramos los macrófagos y encontramos los neutrófilos, que lo que hacen es amplificar los linfocitos T reguladores y estimulan los linfocitos de las células beta, produciendo así anticuerpos, que estos anticuerpos se pueden medir. Si medimos en la sangre, o sea, si a un paciente le medimos que tiene anticuerpos contra las células beta, podemos dar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Eso téngalo muy presente también. Estos anticuerpos lo que hacen es actuar contra las proteínas de las células beta y aumentando el lisis celular o la muerte celular. ¿Qué más les explico sobre esto? Bueno, por ahí un compañero me preguntó, entonces a una compañera que le hice el quiz oral, le pregunté cuáles eran las principales complicaciones que se presentaban en la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, las principales complicaciones que se presentan en la diabetes mellitus tipo 1 siempre son la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia severa. La cetoacidosis diabética pues se produce por la hiperglicemia que se presenta en el paciente y nos va a dejar casi siempre con una cetonuria, alteraciones del pH que va a disminuir el pH, una disminución del bicarbonato, una disminución del bicarbonato que nos va, y un aumento de las cetonas en orina, que es la cetonuria, y así es que se hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ese se produce por hiperglicemia. Pero ¿por qué creen ustedes que la hipoglicemia es una de las consecuencias o una de las principales complicaciones que se producen en los pacientes con diabetes? Si se supone que siempre debe haber hiperglicemia. Profe, ¿será por el momento de suministrar la insulina hace que pues me baje muy drásticamente los niveles de glucosa, haciendo que me pase de una hiperglicemia a una hipoglicemia? Exacto, Esteban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, cuando estos pacientes debutan es que iniciaron con los síntomas y el paciente va para la UCI, casi siempre le ponemos infusión continua de insulina. Es decir, le ponemos infusión de insulina permanente las 24 horas del día y le vamos bajando la dosis, hasta que le ponemos esquema de insulina al paciente. No sé si alguno tiene un familiar diabético. Los pacientes diabéticos tienen casi siempre esquemas de insulina bolo basal o 2 tipos de insulina, una que se pone una vez al día y una que se pone con cada una de las comidas. Entonces, estos pacientes cuando debutan, siempre la función de las células beta está reducida. Esta función de las células beta va a estar reducida, pero no va a estar totalmente bloqueada, es decir, sí sigue funcionando las células beta. Y al paso del tiempo, cuando se disminuye la hiperglicemia, es decir, cuando se controla la hiperglicemia con la insulina, las células beta empiezan a liberar insulina exógena. Empiezan a liberar insulina endógena, y al liberar esa insulina endógena, si se lo acumulamos con la insulina exógena, es decir, a la que yo le estoy colocando al paciente, le puede producir una hipoglicemia. Por eso es importante que los pacientes estén muy bien controlados y ellos tengan cómo tomarse la glucometría o cómo tomarse la glucosa central cada vez que el médico cada vez que el médico se lo recomiende. ¿Por qué? Porque él puede estar con una dosis de insulina adecuada hoy, un ejemplo, se coloca 20 unidades de glargina, y el paciente está muy bien con esas 20 unidades, tiene la glucometría muy bien, tiene la glucosa central muy bien, pero poco a poco el cuerpo, cuando él empieza a tener la glicemia normal, es decir, que está euglicémico, el cuerpo empieza a bajar, o sea, empieza a subir la funcionalidad de las células beta y se empieza a liberar insulina endógena. Entonces, al liberar esa insulina endógena, hace de que todavía está funcionando y todavía va a tener insulina el paciente o reservas de insulina en las células del páncreas,
y se va a acumular tanto la función de la insulina endógena como la función de la insulina exógena que le estamos colocando, y eso nos lleva a una hipoglicemia. Y si algo sí está muy claro es de que el paciente por hiperglicemia, para que se muera, es muy raro porque él va a hacer su cetoacidosis, va a ir a la UCI, se le va a mejorar su cetoacidosis y no se va a morir, pero de una hipoglicemia el paciente va a terminar haciendo secuelas severas, por lo menos puede hacer secuelas neurológicas severas de que el paciente quede totalmente sin ninguna funcionalidad, es decir, no hable, no camine. ¿Por qué? Porque se le bajó el recurso, o sea, el recurso energético que se le da al cerebro se le bajó completamente. Y a base de completamente hace que haga una muerte celular en el sistema nervioso. Entonces, por eso casi siempre el paciente debuta, bueno, antes de que le pase eso, ellos debutan, casi siempre se desvanecen, es decir, hacen desvanecimiento o le dan mareo, y ya muchas veces ellos empiezan a detectar, se me va a bajar el azúcar, y el médico le hace la recomendación: si se le baja el azúcar, hágale aporte de azúcar rápido. Aporte de azúcar rápido puede ser Coca-Cola, aporte de azúcar rápido puede ser un bocadillo, aporte de azúcar rápido puede ser un dulce que se coma rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo que está produciendo es el efecto de tener ambas insulinas funcionando. Porque cuando él estaba con hiperglicemia, no tenía insulina endógena, por lo cual siempre, o sea, la insulina que se utilizaba era la insulina que yo le estaba administrando al paciente. Entonces, por eso es que se producen las hipoglicemias principalmente. Y pues ya si se empieza a liberar insulina endógena, lo que toca hacerle es disminuir la insulina exógena. Poco a poco se le va disminuyendo hasta que llegue a su dosis adecuada. Hay muchas veces de que se le disminuye por completo, o al menos se le disminuye mucho la cantidad de insulina que se le coloca. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí, dime. Es que yo estaba leyendo lo del artículo de diabetes mellitus tipo 1 y se decía que uno de cada 10 pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 era pues falso, que Exactamente. Porque ha aumentado la obesidad en niños. Y, o sea, no. Ahí es al revés. O sea, actualmente se ha presentado muchos pacientes que se diagnostican como diabetes mellitus tipo 2, por lo menos son adultos jóvenes, 30 años, se diagnostican con diabetes mellitus tipo 2 porque nosotros nos hacemos llevar de que porque el paciente requiere que tuvo cambios tanto en su alimentación como en sus hábitos de vida, que lo llevó a que desarrollara diabetes. Y no se piensa de que el paciente tuvo una enfermedad autoinmune. Entonces, por eso es de que toca hacerle tanto la medición de anticuerpos para saber si el paciente sí tiene diabetes mellitus tipo 2. Si no tiene los anticuerpos, es porque tiene diabetes mellitus tipo 2. Si los tiene, porque tiene diabetes mellitus tipo 1. E igualmente está pasando mucho de que se diagnostica a los niños con diabetes mellitus tipo 1 porque son niños. Es decir, personas de 14 años con diabetes mellitus tipo 1. Pero el paciente es obeso, sedentario, y eso pasa mucho en los países industrializados, de que hay niños de 14 años que pesan 70 kilos, niños de 14 años que pesan 80 kilos, que son totalmente obesos por el estilo de vida de que ellos llevan. Entonces, por eso es que toca diferenciar, sí, o sea, no es por la edad, no quiere decir de que un niño todos sean diabéticos mellitus tipo 1, que era lo que se presentaba al inicio, lo que se pensaba al inicio, porque un niño o un adulto joven también puede desarrollar diabetes mellitus tipo 2, y al revés, como dijo Andrés, una persona que tenga 30, 35 años también puede desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Listo. Profe, con respecto a las pruebas que se hacen en la clínica, yo tenía entendido que primero se toma el nivel de glicemia en ayunas, Sí. se tomaba esa muestra, después se le daba al paciente algo como, sí, que tenga una carga de glucosa,
Sí, y ahí es cuando ya se da ese diagnóstico definitivo. exacto. Eso es glucosa pre y postprandial. La que se le da, bueno, cuando se le da la comida, es la Postprandial pre-postprandial. cuando se le da la comida y se le hace curva de tolerancia a la glucosa cuando se le da carga, como la que tú dices, Andrés. Listo. Listo. Esos son los que nos van a marcar principalmente el diagnóstico de diabetes y más que todo en los diabéticos mellitus tipo 1. Entonces, una de las cosas importantes y de pronto que uno no tiene muy presente es que el paciente puede tener una glicosilada normal y ya de una vez uno dice, no, él no es diabético. Y sí, termina siendo diabético y es diabético mellitus tipo 1, lo que pasa fue que los cambios fueron muy abruptos y por eso no se ve reflejado en la hemoglobina glicosilada. Listo. Entonces, bueno, ya le expliqué que por qué. Bueno, el efecto de ese en el cual que empieza a liberar insulina de nuevo se llama el efecto de luna de miel. Entonces, en esos pacientes, pues ya no van a requerir de insulina exógena porque están liberando ellos mismos insulina, que era lo último que le estaba hablando. ¿Qué más le digo sobre la diabetes mellitus tipo 1? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me puede explicar lo del CD8? Solo dijo lo del... Dime, Zaira, no te escuché. Es que solo escuché lo del CD4 y no escuché lo del CD8. Claro, Zaira, mira, que el CD4 se une con la... Entonces, las células presentadoras de antígenos van a interactuar en los ganglios linfáticos pancreáticos, es decir, en los ganglios del páncreas, van a interactuar con las células, con los CD4 autorreactivos. Estos CD4 autorreactivos lo que van a hacer es activar a los CD8, que lo que hacen es que van a los islotes y empiezan la lisis celular. Por eso es que la enfermedad se dice que es autoinmune, es decir, se está destruyendo las mismas células del cuerpo, están destruyendo a las células betas del páncreas. Por eso, y esto se realiza por medio de una expresión molecular del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, las células presentadoras de antígenos interactúan con los CD4. Los CD4 se vuelven autorreactivos y lo que hacen es que estimulan o activan a los CD8 y los CD8 son los que responden en contra de las células betas del páncreas, que es lo que va a producir la lisis de las células betas del páncreas. Cuando se produce esa lisis de las células betas del páncreas, se van a empezar a liberar citoquinas proinflamatorias, que esas citoquinas proinflamatorias lo que van a hacer es de que se aumenta mucho más la lisis, es decir, entre más CD8 tengamos, más se va a alisar las células betas del páncreas y más se van a liberar citoquinas proinflamatorias. Y las citoquinas proinflamatorias van a terminar de hacer la parte de la lisis celular en las células betas del páncreas. Que dentro de las citoquinas proinflamatorias tenemos los macrófagos, las células natural killer y los neutrófilos. Listo, profe, gracias. De nada, Zaira. Otra cosa que tienen que tener bien importante es cómo se ve histopatológicamente los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. A este efecto se le llama insulitis o islotes inmunoinfiltrados. Ahí le muestran la foto en el artículo le mostraron la foto de cómo se veían los islotes inmunoinfiltrados, que es la respuesta que produce mi sistema inmunológico en contra de las células betas del páncreas. Siempre recordando, y no puede ser otra vez motivo de pelea en el parcial, que en la diabetes mellitus tipo 1, ahí se lo explican en la imagen, se afecta tanto las células endógenas como las células exógenas del páncreas, es decir, los islotes y las células acinares. Listo. Y por último ya lo que viene es el tratamiento. Entonces, dentro de los tratamientos encontramos
Casi todo lo que hacen es disminuir la resistencia a insulina o si no la administración de insulina. Entonces, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 siempre se le administra insulina porque ellos lo que no van a tener el funcionamiento normal de las células beta, lo que los va a llevar a que no produzcan insulina. Entonces, por eso siempre yo le administro insulina exógena, para que ellos puedan degradar y no puedan tener una hiperglicemia persistente. Entonces, podemos utilizar, por ahí también lo explicaron la diabetes mellitus tipo 2, podemos utilizar metformina, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, cotransportadores de sodio y glucosa 2, y la prolintina, que este último es el único que no hace un efecto sobre la glucosa, sino que lo que hace es que se disminuyen los movimientos de los alimentos para que esto no eleve la glucosa, o sea, no espera de que el alimento se ingiere para que se suba la glucosa, sino que va directamente el movimiento de los alimentos para que la glucosa no se eleve. De lo contrario, todo lo que hacen es disminuir la glucosa en sangre, pero no permiten no hacen efecto sobre los alimentos, sino sobre los niveles de glucosa que tenemos en sangre. Uno de los más utilizados es la metformina, que nos aumenta la sensibilidad a la insulina. Esta metformina pues casi siempre se utiliza en conjunto, o sea, se utiliza el esquema de insulina más la metformina. Entonces siempre se utiliza en conjunto para que haga el efecto de disminuir, de aumentar la sensibilidad a la insulina. Por eso se utiliza la metformina como coayudador. Y la que no se debe utilizar, o la que está muy estudiada de que puede producir efectos colaterales, es el cotransportador de sodio y glucosa 2. ¿Por qué? Porque lo que hace es bajar los niveles de glucosa a nivel renal, pero no puede llevar a una cetoacidosis euglicémica. Es decir, el paciente hace todos los efectos que tiene por hiperglicemia, pero al medirle la glucosa va a salir disminuida o va a salir normal. Casi siempre sale normal y de pronto a nosotros, como médicos, se nos hace mucho más difícil el diagnóstico de una cetoacidosis, pensando en una cetoacidosis diabética, si la glucosa está normal. En cambio, si la glucosa está elevada, siempre pensamos en cetoacidosis y le colocamos tratamiento. Entonces ahí en el artículo le nombran los estudios que han demostrado que los cotransportadores de sodio y glucosa 2, que son los SGLT2, hacen de que se pueda presentar una cetoacidosis euglicémica. Y por eso no se recomienda utilizarlo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Entonces lo mencionan como tratamiento, pero hacen el énfasis de que no se debe utilizar porque tiene riesgo de cetoacidosis euglicémica y es mucho más difícil de detectar la cetoacidosis euglicémica. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cómo hago para detectar si el paciente está secretando insulina? Concentración de péptidos, ¿eh? No, mejor dicho, Andrés va a sacar 5 en ese parcial. Yo no creo, profe. Exacto. Entonces, esa es una de las indicaciones que tenemos para medir la concentración de péptido C. Si el paciente tiene un péptido C conservado, quiere decir de que él está secretando insulina. Si él está secretando insulina, lo que debemos hacer es disminuir la dosis de insulina que le estamos poniendo de forma exógena, para que no vaya a ser un efecto contralateral que sea la hipoglicemia. Eso sí, tengo lo presente para toda la vida y siempre se lo van a recargar mucho los internistas. La hiperglicemia la podemos manejar, pero la hipoglicemia puede matar al paciente. O la hipoglicemia puede dejarlo con secuelas permanentes o secuelas para toda la vida. Entonces, por eso ahí en el artículo les mencionaban sobre hipoglicemias severas. ¿Por qué? Porque al paciente le estoy colocando insulina y él también está secretando insulina. Entonces, el efecto de las dos es lo que hace de que se produzca la hipoglicemia severa. Entonces, si les pregunto cuáles son las dos principales complicaciones de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, son la cetoacidosis y la diabetes y la hipoglicemia. Que es tan frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, porque los diabetes mellitus tipo 2
una de las complicaciones más severas es la hiperglicemia, o sea, es la cetoacidosis diabética por la hiperglicemia. Es decir, es muy raro que se produzca una hipoglicemia en la diabetes mellitus tipo 2. Pero una pregunta con respecto a la bomba de insulina. Bueno, en los periodos, digámoslo así, de la noche, o cómo esta regula los controles de glucosa, de insulina, perdón. La bomba de insulina continua, Esteban. Sí, señor. No, el control de glucosa por la bomba de insulina lo vamos haciendo nosotros. Por eso los pacientes son de unidad de cuidados intensivos, porque nosotros los profesionales somos los que vamos marcando que si el paciente hace se le va disminuyendo los niveles de azúcar, los niveles de glucosa, se le va bajando a la dosis de insulina. Y se le baja hasta tal punto de que ya el paciente quede nada más con el esquema de insulina que se le va a colocar. Pero cuando le colocamos la bomba de insulina, esa bomba de insulina va a tener unas concentraciones de insulina muy elevadas. Entonces el paciente en 3 horas puede tener una glucosa de 180, una glucosa de 160. Ya cuando la glucosa disminuye más de 250, ya empezamos a bajar la dosis de insulina y empezamos a calibrar qué tanta insulina requiere el paciente. Si la requiere bajita, si requiere mucha más dosis o si toca aumentar la dosis, porque hay veces de que el paciente persiste en la cetoacidosis y persiste en la hiperglicemia a pesar de colocarle la insulina a la dosis de una unidad por kilo de peso. Entonces, entre más se mantenga en la hiperglicemia, mayor va a ser la cetoacidosis, más se va a disminuir el pH, más va a disminuir el bicarbonato. Entonces, por eso es que debemos de nosotros, bueno, en las unidades de cuidado intensivo, yo nunca trabajo en cuidados intensivos, pero en las unidades de cuidado intensivo lo que hacen es de que si el paciente ya empieza a regular la glucosa, le van bajando la dosis de insulina, bajando la dosis de insulina, hasta que más o menos a los 2 días ya le dicen, no, le vamos a poner nada más insulina en la noche. Y el paciente sale con su esquema instaurado desde la UCI con las cifras de glucosa en glicemia principalmente. ¿Listo, Esteban? Sí, señor. Listo. Entonces, recuerde que si le pregunto para cualquiera de los dos temas, tanto de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, la insulina exógena, para que después no diga que no se los dije, la insulina exógena es la que yo le administro al paciente y la insulina endógena es la que secreta el paciente por sí solo. Profe, Sí. es que me confundí cuando, pues usted dijo como que las principales causas que tenían los pacientes con tipo 2. O sea, los tipo 1 presentan más que todo cetoacidosis y hiperglicemia, pero Sí. una hiperglicemia mayor que los de la tipo 2. ¿Sí es así? Señor. Sí, claro, presenta una hiperglicemia mayor que lo de la tipo 2. Porque es que recuerda que acá lo que no hay es insulina. O sea, en la diabetes mellitus tipo 1 lo que no tenemos es insulina. Por eso debutan casi siempre con la cetoacidosis. Ah, listo, ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Profe, con respecto a la prueba de insulina glicosilada, glucosa glicosilada, ¿por qué los pacientes pueden ir, digámoslo, bueno, con respecto a la insulina en suero, tienen que ir, digámoslo así, en ayunas y en la otra no se les dice que pues tienen que ir en postprandial o en ayuno? O sea, Esteban,
Mira que ahí en el artículo te dicen de que hay dos formas de medir la glucosa. Una glucosa al azar, que es a cualquier hora, o una glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas, el parámetro para decir que está elevado es de mayor de 126. Entonces, se le puede hacer glucosa pre y postprandial, que es que se le hace el azúcar, desayuna, lo que él normalmente desayuna, y vuelve y se le mide el azúcar en un lapso de 1 hora. O se le puede hacer glucosa pre y postcarga, que era la que nos hablaba Andrés, que eso son unas concentraciones de 75 gramos de glucosa que se disuelve en un vaso normal y se le da. Entonces el paciente llega en ayunas, se le toma la glucosa y posteriormente se le da la carga de glucosa y se le hace de nuevo el control de glucosa a las 2 horas de la primera. Si el paciente hace una elevación severa, que casi siempre será mayor de 200 miligramos sobre decilitros, nos va a decir también un tipo de diabetes mellitus, diabetes mellitus como tal. Todavía no sabemos si es tipo 1 o si es tipo 2. Entonces, ¿cómo diferenciamos casi siempre una de la otra? De cómo debuta. Cuando debuta de forma paulatina, casi siempre diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Cuando debuta de forma bruta, casi siempre diabetes mellitus tipo 1. Y eso nos va a ayudar a poder pensar si requiere medirle los anticuerpos, que nos pueda decir si el paciente sí tiene diabetes mellitus tipo 1, porque si usted conoce algún familiar con diabetes, le va a decir que nunca le han medido nada. Entonces, porque ese familiar seguramente lo diagnosticaron como diabético tipo 2, porque, no sé, le dio a los 50 años y él presentó síntomas de forma paulatina y se le dio manejo fue por la consulta externa, un ejemplo. En cambio, en el paciente diabético tipo 1, casi siempre él debuta y hace una cetoacidosis y va para la UCI, y además de que para la UCI hace unos niveles de glucosa muy elevados que son difíciles de controlar, pero es principalmente por el efecto que tienen las células betas en los pacientes diabéticos mellitus tipo 1, que no está haciendo el efecto adecuado de liberar la insulina para que se le pueda controlar la glucosa del paciente. ¿Listo, Esteban? Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto, ahora que recuerdo lo que usted dijo en el quiz de diabetes tipo 1, Sí. exactamente sobre las las complicaciones microvasculares. Microvasculares que se producen. Sí. Entonces, Andrés, las enfermedades microvasculares, las complicaciones microvasculares que se producen siempre son las mismas, tanto para diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2, que son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Entonces, lo que pasa es que cuando se aumenta una hiperglicemia, eso hace de que se vuelva citotóxico, es decir, de que se dañen las células en cada uno de esos órganos, en cada una de esas vasculaturas, y produce las alteraciones, pero esas alteraciones siempre son a largo plazo. Es decir, uno es diabético, sigue hiperglicémico, y eso hace de que se le afecte las células en la vasculatura, sea de la retina, sea en la parte del riñón, o sea en la parte de la piel o de las células nerviosas distales. Por eso son las complicaciones microvasculares, y así se lo nombran en el artículo. Porque si le nombro de complicaciones severas, en general, estas complicaciones no son severas. ¿Por qué? Porque estas complicaciones no van a causar ningún daño severo o ningún daño abrupto que le pueda comprometer su vida o algo así. En cambio, si le hablo de complicaciones severas de los pacientes diabéticos, terminan siendo la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética. Profe, ¿y esos daños no podrían estar también relacionados con lo que es la hipertensión? Porque pues, yo por eso, digamos, lo asocié así. Si llega mucha presión ahí
a lo que es la retina, pues obviamente causará lo que es ceguera. Pero no es el efecto microvascular, se produce netamente por la hiperglicemia persistente. Listo, ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para aclarar, la diabetes tipo 1 en sus complicaciones severas es cetoacidosis e hipoglicemia. E hipoglicemia, sí, señor. Y la 2, Es cetoacidosis. De las complicaciones severas, eso es cetoacidosis diabética. ¿de la 2? De la 2. Gracias, profe. Listo. Listo, Zaira, no hay más preguntas por los compañeros. Se conectaron, ¿qué? 30 y 49. Se conectaron 49. Entonces, tengan muy presente, no se conectaron todos. Igual las asesorías no son obligatorias, entonces tengan muy presente los cambios de forma histopatológica de la diabetes mellitus tipo 1, que la respuesta es insulitis o islotes inmunoinfiltrados. Lo de las preguntas que le dicen el quiz de los CD4 y CD8, eso seguramente se les vuelve a preguntar. De alguna forma se lo pregunto, puede ser diferente al quiz. La respuesta que dijo Andrés de cómo sé si el paciente tiene una secreción de insulina, también ténganlo muy presente para el parcial. Listo. Profe, Y ¿nos puede explicar como bien lo de la diabetes tipo 2, cómo es que actúa realmente? Es que la diabetes tipo 1 la tengo clara, pero la tipo 2 como que sí se produce insulina, pero bueno, exactamente cómo es que actúa. ¿Por qué es la diferencia? Lo que pasa es que en la diabetes mellitus tipo 1 no estás produciendo insulina porque las células beta del páncreas no están funcionando. En la diabetes mellitus tipo 2 ahí es una resistencia a la insulina. Es decir, las células botan la insulina, las células beta del páncreas botan la insulina, pero hay una resistencia para que esa insulina haga su efecto, que es lo que produce que tengan la hiperglicemia persistente en los diabéticos mellitus tipo 2. O sea, es como si esos receptores estuviesen dañados. Es como si esos receptores estuviesen dañados, o sea, allá no es un problema allá no es un problema de la cantidad de insulina que se libera, porque es que en la diabetes mellitus tipo 2 sí se libera insulina. Lo que no hay es una sensibilidad a esa insulina. Por eso ustedes pueden ver que aquí en China, en todas partes, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 siempre se le añade metformina. Y es más que el primer tratamiento que siempre le ponemos es metformina. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el efecto de la metformina? Sensibiliza sensibiliza la insulina que se está produciendo. Profe, ahí el receptor dañado sería el IRS1. Sí, que fue lo que hablamos en la clase anterior. Sí, que eso fue lo que hablamos en la clase anterior, principalmente que son los que se afectan en los diabéticos mellitus tipo 2. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y la vía del poliol comienza es por el aumento de glucosa. O sea, el aumento de glucosa es quien activa la vía del poliol.
En la vía del poliol, claro, la glucosa persistentemente elevada, es decir, primero está la hiperglicemia, que se produce, ¿por qué? Porque la insulina no va a metabolizar la glucosa en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la hiperglicemia nos va a llevar ¿a qué? A que la glucosa está libre y esa glucosa libre hace de que se aumenten los niveles de glucosa. Esos niveles de glucosa van a entrar en lo que es el axón. O sea, aquí estamos hablando nada más de la neuropatía diabética, pero ellos hacen el mismo efecto en casi todos los órganos. Tanto en la retinopatía como en la nefropatía también hacen el mismo efecto. Entonces la glucosa entra en el axón y entra en las células de Schwann, que eso puede ser una pregunta de parcial, afecta a ambos. Recuerde que no me vayan a decir de que es que no lo dice, que no sé qué. Entonces, afecta tanto al axón como a las células de Schwann, y ahí es donde se va a convertir, por medio de la aldosa reductasa, se convierte a sorbitol, y ese sorbitol es el que va a hacer de que se produzca un efecto de edema o un efecto de hiperosmolaridad, que lo que va a disminuir es la regeneración nerviosa y va a aumentar la neuropatía diabética. O sea, eso es lo que va a afectar el nervio. ¿Qué va a afectar el nervio? El sorbitol. Y eso es por la vía del poliol. Entonces, el sorbitol produce edema e hiperosmolaridad, y eso hace de que se disminuya la regeneración nerviosa. Listo, profe. Listo. Esa vía, la vía del poliol, es una de las más importantes al momento de la neuropatía diabética. Listo. Entonces le voy a hacer 20 puntos. Los 20 puntos van a ser de los 4 temas. Van a tener 30 minutos para hacerlo. No vamos a tener problema en el parcial. El parcial se los va a calificar Moodle. No se pueden conectar después de las 10 de la mañana. Es decir, tienen de 10 a las 10 y 2 para conectarse al parcial. Quien no se conecte a las 10 y 2 es como si usted no fuese al salón de clase. Profe, era a las 11, ¿no? El parcial. Es a las 11, no, qué pena. Bueno, entonces de 11 a 11 y 2. Igual tengo toda la mañana para hacerle el parcial a ustedes. Listo, entonces tienen desde las 11 hasta las 11 y 2 para conectarse. Es decir, tienen 2 minutos para que aparezcan conectados. Recuerden que Moodle dice a qué hora usted inicia y a qué hora usted termina. Entonces, ¿por qué? Porque en el primer quiz hubo un compañero que se demoró 2 minutos haciendo el quiz. O sea, o es muy lumbrera o sabe mucho, o se copió. Entonces, ya si alguno no se conecta al tiempo, pues ya ahí sí, eso sí ya es problema del que no se conecte. Pero el que no se conecte a las 11:00, a las 11:01 o a las 11:02, tiene 0 en el parcial. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, espero que estén muy bien. Esta semana ya les doy las notas definitivas de ambos, y les digo en cuánto les queda el corte. Igual esa nota también la saca el sistema, porque pues yo monto el definitivo de quiz y el definitivo de parciales, pero todavía para que sepan cuánto le queda el corte y no empiecen a que no, que es que me subió mal, que me subió bien. Bueno, profe, gracias. Estaremos pendientes. Bueno, Estaremos pendientes. Igual ustedes saben cuánto sacaron en los quizzes. sí, profe, lo que pasa es que existía la duda con los que no se pudieron conectar en las llamadas, entonces siempre me han estado preguntando que cómo les quedó la nota, si pudieron, no pudieron, porque muchas veces estaba la llamada en Teams. O sea, yo fui estudiante, o sea, yo sé que uno siempre se trata de copiar, y eso, uno parte de eso siempre, porque tenemos ese defecto los colombianos. ¿Por qué cuando van a clase no lo saca el Teams? Porque exactamente en el quiz lo saca el Teams.
puede que a uno le pase una vez, pero exactamente en un quiz lo sacó a 10 personas. O sea, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, eso es lo que toca ver de las sesiones iniciadas y todo eso. Listo. Bueno, entonces nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias, profe. Gracias. No, de nada, para servirles.